Vamos a empezar a ver hoy casos especiales de programación lineal. Se conocen como casos especiales porque aprovechan la estructura de los problemas para resolverse de una manera especial. El primer caso especial que vamos a ver es el de las redes. Las redes están presentes en todos lados. Redes de transporte, flujo eléctrico, comunicaciones, redes de producción, problemas de producción, sistemas de distribución, sistemas biológicos. Lo importante es comprender que las redes son una poderosa ayuda visual para explicar las diferentes relaciones entre los componentes de un sistema. Llámense estos personas, llámense estos células, llámense estos generadoras y receptoras de electricidad, etc. Una red no es más que un conjunto o un conjunto de pares de puntos conectados por déjenme hacer esto, conectados por líneas que se conocen como arcos. Los arcos pueden ser dirigidos cuando conectan dos nodos o vértices con una dirección específica de la conexión. Por ejemplo, en este caso solamente puedo ir en estas rutas y no en rutas contrarias. Por lo tanto, la dirección del nodo indica del arco indica la dirección del flujo. En otros casos tenemos nodos arcos no dirigidos que conectan dos nodos. Por ejemplo, en este caso A y B indica la conexión no dirigida A y B indica que este arco permite flujo en ambas direcciones y puede representarse entonces como dos arcos dirigidos, cada uno en dirección contraria. Una trayectoria entre dos nodos es una sucesión de arcos distintos. Por ejemplo, en este caso, el nodo, la trayectoria 1, 2, 3. Al no ser arcos dirigidos, puede ser 1, 2, 3 o 3, 2, 1, o sin problemas porque no hay dirección. En el caso de que es una trayectoria dirigida, me conectará del nodo I al nodo J en una sola dirección. Un ciclo es una trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo y puede ser dirigido o no dirigido en el caso de que estén en una red dirigida. Por ejemplo, aquí tenemos una red completamente dirigida, conectada, porque todos los nodos están conectados, y hemos definido estos dos ciclos. Estos dos ciclos son no dirigidos. ¿Por qué? Porque aquí me marca el ciclo 5, 6, 2, 1, pero yo no puedo hacer ese ciclo porque los arcos no me dejan, igual que el 2, 6, 7. Por el contrario, este ciclo que hay aquí es un ciclo completamente dirigido, pues 8, 4, 7, que me permite por la dirección de los arcos. La capacidad de un arco es la cantidad neta máxima de flujo que puede circular en un arco dirigido, por ejemplo, una tubería llena de fluido. Si es un nodo que genera flujo, entonces se le conoce como un nodo fuente, y que básicamente lo que dice es que lo que sale es más de lo que entra, genera internamente flujo, mientras que un nodo demanda es aquel, que lo contrario, es aquel donde entra flujo y no necesariamente sale, o sea, el flujo se acumula dentro de él. Y un flujo de transbordo o flujo intermedio es aquel donde lo que entra es igual a lo que sale. Un árbol es una red de nodos conectados sin formar ciclos, y un árbol de expansión es aquella red de nodos conectados que conecta todos los nodos de la red con n-1 arco, donde n es el número de nodos de la red. Este caso nos genera un problema muy interesante, y es el árbol de expansión mínima. Dado un grafo, gráfica o red, como lo quieran llamar, conectado por un conjunto de vértices y ejes con peso C y J, o sea, el peso de conectar el nodo I con el nodo J es C, donde C puede ser costo, distancia, tiempo. El problema consiste ahora en encontrar ese árbol de expansión que conecte todos los nodos de ese grafo con costo mínimo.
con distancia o costo mínimo. Y esta es la formulación en programación lineal, donde aquí vemos el minimizar el costo de conectar IJ, ¿no? El nodo IJ. Es importante ver que este es un problema binario donde X puede ser 1 si existe la conexión, 0 si no existe la conexión. Sujeto primero a que el número de nodos, el número de posibles arcos que conecten ese árbol debe ser n-1, como se vio, y que el posible subconjunto de potenciales conexiones para cada nodo debe ser mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que un nodo puede estar conectado a varios nodos sin formar ciclos, y esto lo que hace es que me evita el ciclo a mí. Veamos este ejemplo donde yo quiero conectar por una red de teléfono diferentes cabañas o estaciones de un parque, y vamos a ver cómo lo resolveríamos. Primero podemos utilizar un algoritmo para problemas muy pequeños, que básicamente consiste primero en detectar, en seleccionar cualquier nodo. Por ejemplo, seleccionamos el nodo O y lo conectamos al nodo no conectado más cercano, en este caso A. Seguido vemos todos los nodos conectados y lo conectamos al nodo no conectado más cercano a alguno de esos nodos. Vemos, por ejemplo, que aquí es el nodo 2. Vemos entonces que de esos tres, conectar al nodo no conectado más cercano. ¿Cuál es el no conectado más cercano? C. Y así vamos, y por ejemplo, del siguiente es B, D y C y T. En caso de empate, se escoge arbitrariamente porque en la siguiente vuelta ese es el que va a salir escogido. Entonces aquí hemos definido un árbol con distancia 2, 4, 5, 8, 9, 14. La distancia total igual 14. Veamos cuando resolvemos esto por programación lineal. Tenemos aquí la formulación, tenemos la minimización en MPL, la minimización de todas las posibles conexiones que hay, sujeto a qué? A que todas las posibles conexiones deben ser n-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo tanto es 6, y todos los posibles subconjuntos o potenciales uniones formadas por cada uno de los nodos. Por ejemplo, este es el subconjunto que forma O, este es el que forma A, este es el que forma B, este es el que forma C, el que forma D, el que forma E y el que forma D. Todos mayores que 1, variables binarias, y la respuesta me da entonces conexión total de 14 y las posibles conexiones que vemos gráficamente aquí y que son idénticas a lo que obtuvimos en el caso anterior. Así que de esta manera acabamos de ver un tipo específico de red y de problema en aplicación especial de programación lineal.